Auto único. Chevrolet. Find new roads. Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. Nos maquillaron los datos, se los llevaron todo. Sin amilanarse, sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Buenos días, señoras y señores. Estamos tratando de rescatar opiniones, especialmente un poco del todo. El todo es muy importante. Hay unas imágenes extremadamente crudas que nosotros las obtuvimos la noche de esta víspera, pero me da la impresión de que a esta hora ya viene a ser también una especie de delito en contra de nuestros niños, en contra de la sensibilidad, pero hay que ver semejante imagen que vía Twitter nos mandaron un sinnúmero de testigos presenciales de la inacción de la policía. Se asustaron del todo. Se asustaron. No obstante que ellos, haciendo un gesto más radical, no necesariamente disparando al hombre, pero para algo un policía es preparado, pues, para neutralizar episodios. Es lo primero que debe aprender un policía. No un policía sanguinario, un policía terrible, que se desborde en prácticas, pero obviamente que tienen que defendernos. Si el puñal estaba en el pecho de esta dama, de esta paisana, de esta víctima de una policía indecisa, deja que perpetren las puñaladas que se vio a una velocidad de un sádico, de un enfermo, de un miserable. Con lo que sea, uno siendo un simple ciudadano, esta facilidad para matar nos legó el expresidente Correa con todo el tratamiento que hizo al sistema de seguridad y al sistema penal de nuestro país.
si es que no agota hasta la última circunstancia el policía, como ocurrió en ese episodio, que no es comparable, porque ese policía se alocó torpemente en el Chota y comenzó a disparar a la gente. Esto era otra cosa, totalmente distinta. Pero la gobernadora Peñafiel, que tiene su categorización, y recordemos que ella es mi paisana, pero todos los zimbabweños conocemos de su afectividad y de su compromiso de cumplimiento a los estilos correístas, que vino prácticamente a desactivar la defensa de los seres humanos, de los compatriotas que con nuestros impuestos pagamos a la Policía Nacional. Es más que seguro que si entrevistamos o encuestamos a la generalidad de los policías que me están escuchando, los policías, me van a decir que los altos jefes siempre les dijeron: ustedes tienen que detenerse frente a una situación de esta naturaleza. Ahorita, ¿qué estamos esperando, señor? No, pero Andrés Páez no puede conseguirla. Sí. Porque él fue el primero en distribuir unas imágenes, pero no es por las imágenes que le estoy buscando, sino por el grado de conocimiento que él debe tener, como ibarreño que es, y como siempre informado, bien informado, mal informado, pero siempre él tiene una opinión rescatable, especialmente de la provincia de Imbabura. Tiene gente que le notifica, lo tiene bastante bien informado, él tiene una organización significativa en su estamento asesor en la provincia de Imbabura. Le sugiero algo. Otro imbabureño que nos puede proveer de información es, por favor, es Enrique Ayala, que tiene un compromiso con nosotros, el historiador, a partir de las 8:05, según usted mismo ha anotado. Bueno, si ponemos así las crónicas y titulamos Cacería de seres humanos en las calles de Ibarra, se vio a la gente exaltada mostrando su rechazo a la presencia de los extranjeros, de todo extranjero. Ahí ya se desbordó la pasión, la obsesión y la mala práctica ciudadana, porque no se trata de eso, para nada. No vamos a convertir este episodio en una escena de desquite con los venezolanos, que no tienen la culpa absolutamente de nada, siempre determinadas inconductas o, vaya usted a saber, en un universo de ecuatorianos en Caracas, por defender o por atacar, por neutralizar, o por sumarse a una estrategia. Si los policías se quedan inactivos, porque ya le veo a la señorita Peñafiel instruyendo a la policía, cuidado que vayan a disparar. Pues. Quedaron con esa consigna de no disparar. Cuidado, policías. Entonces, la práctica de la inercia se hizo presente y se pudo evitar un crimen tan horrendo. Estamos polarizados en este momento, ecuatorianas y ecuatorianos, unos más, otros menos, con la idea de que no actuó la policía como debía haber actuado
y otros que el término cacería en las calles de Ibarra vino a refrendar el equívoco social de nuestros paisanos ibabureños, especialmente en la cabecera provincial, de desquitarse con los ciudadanos venezolanos. Sí, yo sé. Sí, ¿qué pasa? A Daniel Pontón nos puede atender, sí. ¿Qué le parece, Daniel? Estamos aquí los cronistas de audio, de video y de impresos. Los más tranquilos son y reposados son los compañeros que escriben para los medios impresos, porque ellos pueden hacer muchos reparos, reflexionar la crónica, pero los que tenemos que manejar el escenario audiovisual, especialmente el de la radio, tenemos que hacerlo. Hay gente que incluso se cuida de no intervenir y se refugia, se esconde, porque el tema es harto complejo. Si podríamos nosotros, evidentemente, solicitar una opinión, ¿a quién más se supone hay que preguntarle? ¿Qué instrucciones dio? ¿La gobernadora o exgobernadora? ¿Cómo? Estuvo atendiendo ayer a los medios de comunicación colectiva, señor. Y de ley que yo advertiré en cuestión de instantes que le han entrevistado otros medios. Así no se puede trabajar con prontitud, con esmero, porque la apreciación que se tenga en la capital imbaureña es muy importante. ¿Cómo justifica el diario La Hora este titular, entre comillas, cacería de seres humanos en las calles de Ibarra? Porque seguramente la gente se enojó. Fue una muerte a la vista de todos. Y ningún policía hacía advertir que estaban usando lentes oscuros para por lo menos justificar en ello. Estaban rodeando con una prohibición latente de parte de la gobernadora. Por algo, la ministra del Interior la cancela. Seguramente el señor presidente dispone aquello. Yo no podía permitir que maten al victimario, a este ciudadano. Dirá después. Este hombre la tenía del cuello mientras ella solo sollozaba, cerraba los ojos como si imaginara que todo era parte de una pesadilla. El miedo era notorio en el rostro de Diana Carolina Ramírez. Le conocía al individuo, lo bastardo y loco que era. Y ella estaba embarazada, seguramente del mismo tipo. ¿Puedo decirle tipo? Le pido perdón al correísmo. Lord Jordi Lozada. Terminó con su vida a la vista de todos. Nadie imaginó que una discusión de pareja terminaría en un nuevo caso de femicidio. Y este hombre le decía, no topen, no den un paso adelante. Enfurecido, ciego. Al punto que el señor presidente de la República, por lo menos venga, deme viendo este comunicado que emitió el señor presidente. Aquí debe estar Milton. Ayúdeme, por favor. Ahí está. Tenga la bondad.
Las armas fijas frente al hombre de origen venezolano nada pudieron hacer para evitar el hecho, al igual que los gritos de los testigos civiles. No había tampoco hombrecitos que hagan las veces de policías, porque uno puede defender a sus vecinos o puede defender a la gente que atraviesa terribles escenas o insucesos en la calle. A mí me ha correspondido hacerlo. Y no necesariamente disparado contra nadie, ni intentado matar al victimario. Ecuador es y será un país de paz. Así es, señor presidente. Presidente Moreno, así es. No permitiré, ha dicho el jefe de Estado, que ningún antisocial nos la arrebate. La integridad de nuestras madres, de nuestras hijas, de nuestras compañeras, es mi prioridad. Por eso es que el señor presidente, incluso por su salud, está francamente despechándose de este escenario. No de gana escoge un hombre joven con mayores aptitudes y condiciones para poder hacer subsistir este sistema que dejó polarizando, este escenario social que dejó polarizando el hombre malo. He dispuesto la conformación inmediata de brigadas para controlar la situación legal de los inmigrantes venezolanos en las calles, en los lugares de trabajo y en la frontera. Analizamos la posibilidad de crear un permiso especial de ingreso al país. Le hemos abierto las puertas. Les hemos abierto las puertas. No me refiero a todos, pues. El 90% de los venezolanos que están entre nosotros son gente como nosotros. Lo hemos abierto las puertas, las hemos abierto las puertas a ustedes, pero no sacrificaremos la seguridad de nadie, dice el señor presidente Moreno. Es deber de la policía actuar duramente contra la delincuencia. Es deber de la policía, comandante. Es deber de la policía actuar duramente contra la delincuencia y el crimen. Y tienen mi respaldo. Aplicaremos todo el peso de la ley a quienes no hicieron nada ante la violencia, ante la injusticia y ante el ejercicio criminal del poder. Tienen todo mi respaldo los señores policías, pero los señores policías igualmente, de parte de la gobernadora, recibieron otro instructivo, al tenor de lo que ocurrió en Chota. Y ustedes recuerdan cómo incluso después un tipejo, medio vecino a este acontecimiento que estoy recordando, se tomó un carro, se subió a un parque y fugó. ¿Sí recuerdan? Ecuador es y será un país de paz. No permitiré que ningún antisocial nos la arrebate. La integridad de nuestras madres, hijas y compañeras es mi prioridad, dice el presidente Lenín Moreno. He dispuesto la conformación inmediata de brigadas para controlar la situación legal de los inmigrantes. La situación legal de los inmigrantes venezolanos en las calles, en los lugares de trabajo y en la frontera. Analizamos la posibilidad de crear un permiso especial de ingreso a nuestro país. Muchos dirán ya era hora.
Pero tenemos que serenarnos. No todos son culpables de esta inercia policial, porque el error para que sea perpetrado este crimen es de los policías. Pero los policías van a decir, pero si nos prohibieron. Hablen, ¿quién les prohibió? ¿Qué tipo de instructivo recibieron ustedes? Y a los venezolanos, desde luego, les hemos abierto las puertas, como dice nuestro presidente, pero no vamos a sacrificar la seguridad de nuestros compatriotas. Bueno, Daniel Pontón está en línea. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, buenos días. ¿Cómo analiza y juzga usted este hecho? ¿Tenemos capacidad de juzgamiento? ¿Tenemos elementos, insumos, como para darnos cuenta de lo que realmente ocurrió con una policía que ya pagó consecuencias seguramente injustas, seguramente inequitativas para ellos? Y además, si ha habido instructivos de última hora de parte de la señora gobernadora, no quiere contestar. Claro, porque ella está en obligación en este momento de hacernos conocer. ¿Por qué no le busca al doctor Enrique Ayala? Yo le pedí eso hace 10 minutos y consta a nuestros oyentes. Ok. Daniel Pontón, buenos días. ¿Cómo le va, doctor? Gonzalo. ¿Aló? Este episodio, ¿cómo juzga usted, doctor Pontón? ¿Qué debía haber hecho para evitar el crimen la policía? La policía que fue maltratada la otra ocasión, que fue indiciada incluso de violenta, de que no dio los pasos instruidos desde el lado del Ministerio del Interior, qué sé yo. Bueno, ¿cómo aprecia usted, que es un académico en seguridad, esta situación? Señor doctor Pontón, buenos días. A ver, ¿cómo estás, Gonzalo? Un saludo a todos. Lo que vi ayer, yo creo que el Ecuador tiene que pensarse en serio lo que está pasando en materia de seguridad. Yo no creo que ayer solamente haya sido una mala práctica policial, porque yo no sé si es que instrumentalidad legal existe. Están los protocolos internacionales, los locales, etcétera. Hay la formación. Si bien es cierto, ayer el video mostró que cerca de una docena, no tengo claro el número de funcionarios de la policía, tenían cercada a la persona. Los 90 minutos que pasaron hizo para que ya el mando de ese tipo operativo esté en control de un comandante de alto rango, inclusive el jefe de operaciones de la Policía Nacional. Y ellos son funcionarios altamente capacitados. Yo no creo que es un problema de ausencia de conocimiento, ni solamente ausencia de recursos. Creo que ahí hay algo más que está pasando. Yo creo que hay un tipo de relación entre la parte policial y la parte política que no está funcionando del todo bien. Porque no solo lo veo lo que pasó ayer, yo veo también lo que pasó hace varios meses atrás con Posorja. Hace 2 semanas, 3 semanas atrás pasó algo en Machala también de un funcionario de la policía que fue dado de baja, donde nunca fue protegido por sus compañeros. En fin, hay varios indicios que permiten decir que hay algo que está pasando ahí que no logramos entender. El silencio de la gobernadora ayer es elocuente, ¿no? Dice mucho. Y eso obviamente preocupa mucho en el caso de Ecuador. En este contexto hay un proceso de reforma ministerial. La ministra del Interior está también dedicada ahorita al tema de la política. Al parecer hay un vacío que no se está llenando y que necesitamos repensarlo mucho como país. Y yo creo que es necesario que hacer una reflexión. Perdone, tal vez les sirva esto. Paola Pavón en medios audiovisuales también ha referido esta mañana. Paola Pavón, también mi paisana, también conocedora de estas escenas
Y ella llega a la conclusión de que las autoridades no supieron manejar la crisis. Paola Pavón, no siguieron los protocolos, dejaron a Diana durante 90 minutos que duró la retención. La dejaron manada seguramente por la gobernadora, a quien estamos tratando de entrevistar en la ciudad de Ibarra, o si está aquí, le rogaríamos tenga la gentileza de explicar en condición de gobernador actuante lo que allí realmente ocurrió y qué tipo de instructivos obedecieron los policías. A eso me refiero, si es tan amable, Daniel. Sí, eso me decía. Y al parecer el instructivo básicamente es a ver, yo creo que la policía también responde a momentos políticos. Esa es la única reflexión que tengo, porque yo creo que ellos tienen los condimentos, sobre todo ya cuando eso está en mandos operativos de altos funcionarios de la policía, tienen conceptos profundos de cómo actuar. O sea, en ese momento, el deber ser nos dice que ellos tenían que utilizar la fuerza, el uso progresivo de la fuerza. Creo que está más que claro ese tipo de cosas. Pero desde el mismo hecho de cómo se ven en el video, cómo se manejó la situación, nunca se hizo, la población civil estuvo más presente, apenas el tipo... Háganos ver televisión, háganos ver, por favor, Felipe. Bajo, naturalmente, la responsabilidad de sus autores, los que firmaron este acontecimiento. Son varios que usted tiene en la plataforma de internet. Los protocolos, ¿qué le dictan a usted? ¿Hay que evitar estas escenas? Tenga la bondad de Daniel. Sí, otra cosa, por ejemplo, la policía nunca acordonó el sitio, se permitió que población civil esté presente ahí. En otros lugares del mundo, esa situación la maneja estrictamente la policía, con protocolos muy marcados de seguridad. En ese momento se veía un caos absoluto. O sea, al parecer, en ese momento no se supo qué hacer. Pero en todo caso, yo sí creo que existe la formación. Yo recalco, sí existe la formación en la policía. Y existen los instrumentos legales para manejar ese tipo de situación. ¿Por qué no lo hubo? No lo sé. Yo creo que ahí hay un problema mucho más fuerte. ¿Por qué le cancelan a la gobernadora también? Pues no. Algo debe conocer este momento la presidencia de la República. El señor vicepresidente incluso. Cancelar a un gobernador por este tipo de cosas creo que es sintomático. Claro. A mi juicio, el próximo paso es la ministra del Interior, porque hay varios elementos, ya, que han sucedido en el país que demuestran que hay un problema enorme de conducción de la parte operativa de la policía, ¿no? De este tipo de situaciones. Entonces hay algo que está pasando en la relación entre el poder político y la Policía Nacional. O sea, eso yo lo que estoy viendo ahí. Retrocedamos atrás, vamos al evento que pasó en Pozorja. Igual, un vacío. La policía no supo cómo actuar, no aplicaba los protocolos, ¿no? Hace un mes atrás hubo el tema de Machala, donde se dio claramente también un problema de intervención a un funcionario mismo de la policía. Ahorita pasa lo de Ibarra, etcétera. Yo creo que es algo que hay que replantearse fuertemente. Pero yo creo que el país no puede darse lujo de mostrar este tipo de escenas, porque simbólicamente lo que estamos poniendo es en un maltrecho a la misma institución de la policía, que es la institución que está destinada para proteger a los ciudadanos, Gonzalo. Entonces hay algo que ahí tenemos que pensar seriamente cómo vamos a responder esto, y ahí hay que buscar los mejores cuadros para esto, ¿no? Ahora el tema es que la gente en todas las ciudades ecuatorianas a donde concurren nuestros hermanos venezolanos van a ser objeto de represalias. Eso es otra cosa, Fernando. Gonzalo, perdón. A ver, yo no voy a excusarme de lo que he dicho mucho tiempo atrás. Yo siempre he dicho que el Ecuador no podía darse el lujo de tener un manejo tan un desmanejo, digamos, un descontrol de un flujo migratorio del todo irregular que se ha venido dando, sobre todo en el último año, de ciudadanos venezolanos. Yo siempre fui partícipe de que el Ecuador debe poner algún tipo de restricción
a este tipo de situaciones. Y eso por varios motivos, por motivos sociales, por el tema de absorción laboral, por temas humanitarios. Uno de ellos es el tema de la seguridad. No solamente el tema del control migratorio obedece al tema de seguridad. Pero yo creo que poner en escena, frente a este tema tan lamentable de esta muerte de esta chica, el tema del flujo migratorio, el tema de los venezolanos como principal elemento de discusión del presidente, me parece lamentable. Agrandamos. Sé yo que el presidente es una persona, igual que todos, somos emotivos, nos consternamos ante estos hechos. De pronto en su cabeza rondó también la desesperación, las sin respuestas. Yo lo veo desde el lado humano, pero creo que en el tema del manejo de crisis, el presidente, la declaración del presidente son totalmente inoportunas, y creo que esta puede ser mucho peor para conservar justamente lo que se busca, que es la calma, la paz, la armonía social, ¿no? Entonces, sí, yo creo que hay que controlar, pero justamente poner en escena ese tipo de debates en este contexto creo que es ponerle gasolina al fuego, ¿no? Y efectivamente estamos exhibiendo nuestro desatino, nuestro coraje por la ausencia de una sola autoridad o de un solo miramiento y una sola actitud de un partido que está gobernando con dos nombres y que está polarizado en términos de... Aquí el que tiene que responsabilizarse es el señor presidente Moreno, la ministra del Interior, el señor ministro de la Defensa. Es decir, todas las personas que tienen en este momento obligaciones de velar por nuestra seguridad. No sé qué le parezca a usted. O sea, creo que hay una cadena de mando que debemos establecer bien clara. Yo lo que digo es que la policía tiene una cosa que se llama el poder discrecional. El uso de la fuerza discrecional es parte de la policía, pero eso sucede cuando existen cuestiones, de momento, ¿no? Cuando la policía tiene que decidir en ese momento, frente a un suceso que pueden darse en segundos, decidir si es que utiliza la fuerza o no utiliza la fuerza. Pero cuando pasan 90 minutos, hay una cadena de mando que está perfectamente establecida. Entonces, ahí es donde yo veo el problema, el principal problema que tiene ahorita el país. No se sabe cómo manejar este tipo de situaciones. Creo que ya es repetitivo. ¿Ya? O sea, o nos ponemos a sentarnos y establecer claramente los protocolos que se deben actuar. Yo no creo que no existen. O realmente hay que generar los cambios que se necesitan hacer, porque lo que está pasando ahorita en el Ecuador es terriblemente grave para la institucionalidad del país. Aquí lo que está poniéndose en vela... ¿Por qué es terriblemente grave para la institucionalidad del país? Porque no sabemos quién obedece a quién, quién instruye a la policía, quién previene no actuar de una manera y cuando las cosas se dan, en cambio se les reclama. Me parece que el señor comandante también es un hombre súper indeciso, ¿no? No sabe a quién no obedecer. Él tiene un protocolo de seguridad en favor de toda la sociedad ecuatoriana y mundial, porque si hay visitantes tenemos que protegerlos también. A ver, Gonzalo, una cosa es el mando político, la política que se emane, y otra cosa es el mando operativo. Desde mi juicio, ya, lo que está pasando ahorita en esto es que hubo claro error de la parte operativa de la policía. ¿Ya? Ese tipo de acciones son eminentemente operativas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque básicamente lo que se está poniendo en juicio son la integridad de las personas. La policía tiene la obligación de actuar frente a este tipo de cosas. ¿Ya? Ahora, esa parte operativa, ¿por qué fracasa? Porque de pronto no existe una sintonía adecuada con el mando político. Entonces, el mando político no puede no responsabilizarse frente a este tipo de cosas. ¿Sí? La ministra ayer dijo, bueno, existe la clara disposición para que la policía frente a este tipo de eventos actúe. Pero eso lo viene diciendo ya varios. ¿Aló? Sí, adelante. Eso lo viene diciendo ya varios eventos, con lo pasado en otras situaciones que yo les he puesto ahorita. Y sin embargo la policía sigue adoleciendo este tipo de fallas.
¿Qué está pasando? Bueno, hay que recomponer, hay algo más que está pasando ahí. Ahí de pronto yo creo que hay un vacío, hay una fractura, ¿no? Hay una molestia en la policía por algo que no está, o sea, yo trato de entender y no logro comprender en esencia lo que está pasando, pero ¿quiénes son los llamados a reponer eso? Es el mismo presidente de la República, a través de los mejores mecanismos que tiene, mejores cuadros, nombra una comisión, reúna su gabinete, haga un balance bastante profundo de lo que está pasando. Más profundo, más inmediato, más... El problema aquí que yo le decía con el tema institucional del Estado es porque el Estado tiene un principio básico, el Estado en cualquier parte del mundo es el monopolio legítimo de la fuerza, la protección a sus ciudadanos y básicamente el imperio de la ley. Cuando el evento que ayer pasó, lo que está claramente poniendo en juicio justamente son esos tres principios básicos, ¿sí? Y en ese contexto lo que se está poniendo detrás de todo esto es la poca capacidad que tiene el Estado frente a los ciudadanos para sentirse protegidos. El capital más importante de la seguridad ciudadana es la capacidad del Estado de la protección. La protección del Estado es fundamental, porque la seguridad ciudadana tiene que ver también con sentimientos de la gente. Una persona que se siente en indefensión actúa de una manera unilateral, y esa manera unilateral puede ser monopolio de la fuerza, el uso de la fuerza por mano propia, el uso de armas de fuego, es decir, todos esos efectos no deseados de la seguridad. Entonces ahí es donde se debe hacer una reflexión bastante profunda de lo que está pasando en este tipo de eventos, ¿no? Hay una agencia informativa, podríamos así intentar definirla, denominada Estudio 7. Usted la puede ver en el internet. Aquí no estoy en internet ahorita. No, le estoy instruyendo, perdone, no especifico, estoy instruyendo al que no quiere obedecer, pues. El Estudio 7. ¿Usted conoce esta agencia? Tal vez... Mire esto, señora ministra, María Paula Romo, su inoperancia de no actuar en su momento. Gente persiguiendo a una madre con 2 hijos, generando xenofobia. ¿Dónde está su equipo de élite que dijo que llegaba? ¿Le dicen periodista? Y aquí un Gabriel Espaís. Indican un hilo o lo ubican esto como un hilo para nosotros poder continuar. Pero bueno, nos fatigamos de ejercitar una tarea de búsqueda que este momento la vamos a confiar al testimonio naturalmente de el vocero de la Presidencia de la República que nos dispensa y nos honra con su presencia, el señor licenciado Andrés Michelena, secretario particular del señor presidente y secretario nacional de comunicación, como lo hemos advertido permanentemente. Hay una especie de veto para informar sobre esta situación. Andrés, si es tan amable, doctor, ¿qué instructivos piensan ustedes, ya platicando off the record con el señor presidente de la República antes de redactar este comunicado, el jefe de Estado, de que tenemos que insistir que Ecuador es y será un país de paz? El señor presidente ha manifestado que no va a permitir que ningún antisocial nos la arrebate. La integridad de nuestras madres, hijas y compañeras es mi prioridad, ha dicho el señor presidente. Parece que en Ibarra no llegó a tiempo este mensaje. He dispuesto la conformación inmediata. Digo porque es bastante insignificante el protagonismo, la participación de la gobernadora, que a la par la han cancelado. Y claro, María Paula, que estaba recién llegada de Colombia, no estaba tan al tanto de la situación seguramente, pero
en el vuelo ella ya debía haber tenido una posición para venir a emplearla acá. Y claro que la tuvo, al punto que cancela la gobernadora y otras dimensiones de decisión que usted va a tener la bondad de hacernos conocer. Porque estoy comentando en vez de preguntar. Tenga la bondad. Gonzalo, muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, para el gobierno es repudiable este tipo de hechos. Es totalmente repudiable la inacción de una Policía Nacional frente a un ser humano indefenso, frente a una mujer embarazada y una mujer indefensa, con algunos meses de gestación. El presidente ha condenado el hecho, más allá del crimen repudiable que ha habido por parte de un extranjero migrante de Venezuela, ha condenado también el accionar de la policía. La policía, hay que dejar claro, Gonzalo, está para salvaguardar la defensa, la honra, los intereses y la vida de todos los ecuatorianos. Un policía que no esté en la capacidad de aplicar toda la fuerza frente a un criminal simplemente debe irse a su casa. Ese debe ser el mensaje. Tendrían que irse una veintena. Deberían irse los que tengan que irse. Pero la Policía Nacional tiene toda la obligación y todo el respaldo, que se escucha bien, todos los policías tienen el respaldo del gobierno, de su presidente, de aplicar la fuerza que sea necesaria ante los delincuentes y ante los criminales. Y si la asustada gobernadora les instruyó fijándose exclusivamente en los policías ibarreños o que están al servicio de esa urbe, capital de la provincia de Imbabura, ¿de quién es la responsabilidad entonces? Bueno, si vamos por un proceso legal, aquí los afectados deberían hacer un juicio a toda la cadena de quienes perjudicaron. La cadena de mando. O, por supuesto, desde el gobernador hasta el jefe policial y hasta los 15 policías que fueron y actuaron de mala manera en ese proceso del día sábado. La inercia fue la peor. Por supuesto. Y crímenes hay, lastimosamente, vivimos en un mundo violento. Es un tema cultural, como hemos vivido 10 años de represamiento, 10 años de los derechos humanos a favor de los delincuentes, 10 años de derechos humanos a favor de los corruptos, 10 años a través de... Le pregunto, ¿esto nos legó Correa? Por supuesto. No es culpa de Correa lo que pasó el día sábado, pero hemos vivido 10 años de darle derechos a los opuestos y no a quienes se merecen, a los más vulnerables. Esto hay que dejar muy claro y es lo que está pasando también en el tema de comunicación. Antes no podía comunicarse o saber esto porque simplemente había una opresión inmediata, una multa y una sanción a los medios de comunicación. Por eso hay que trabajarlo con responsabilidad. Estas situaciones son muy dolorosas, obviamente nos enlutan a todos los ecuatorianos. Lastimosamente no es culpa de Correa el asesinato, pero sí hay que dejar claro que hay unas leyes que favorecen a los delincuentes. Instrumentando. Hay una fiscalía, hay unos procesos de justicia que favorecen a la impunidad de los delincuentes y de los corruptos. Este es el momento y es difícil, Gonzalo, hay que entender. En 18 meses hemos cambiado muchas cosas del país. El hecho de poder estar sentados aquí usted y yo dialogando con libertad. Usted puede decir, yo no tengo ningún tipo de objeciones de parte de ustedes. Entonces creo que el trabajo es duro, falta muchísimo por hacer, pero durante 10 años nos llenaron la cabeza, 1.500 millones de dólares en publicidad para llenar la cabeza de eso es lo que se han gastado los Alvarado. Por supuesto, Gonzalo. A través solo de los Alvarado cuantificó 1.500 millones. 1.500 millones en comunicación, publicidad y proyectos de comunicación. Leyes a favor de delincuentes. Sí, los derechos humanos está bien, pero ante un delincuente, un policía tiene que actuar con la valentía que debe hacerlo. Perdón. Y si le dicen que usted también trabajó en el módulo de comunicación del presidente Correa. Yo trabajé con el vicepresidente de esa época, Lenín Moreno, 7 años. Trabajamos 7 años con el vicepresidente de esa época. Creamos una gran misión que logramos exportarla a varios países del mundo. Trabajé 6 meses, sí, con el presidente Correa. No entendí su política de comunicación y me retiré de forma inmediata al sector privado. Llega el presidente Moreno es una persona que cree en la libertad de expresión, que cree en los derechos humanos bien concebidos, que cree en el ciudadano. Y creo que eso es lo que nos orquesta ahora a los ecuatorianos de sacar adelante el país bajo los principios de valores y ética. Tenemos que devolver al ciudadano los principios de valores, ética, de educación cívica, de respeto al otro.
En el pensum de estudios, Gonzalo, se retiró todo esto en el gobierno del señor Correa. No se da cívica, no se da ética. En algunos colegios no se da deporte. Por eso tenemos las drogas inundando el país. Se prohibió el deporte ya no es materia. La cívica ya no existe, la ética ya no existe. El lugar natal que había antes ya no existe. Esto es un tema cultural, 10 años que se le quitó al ciudadano ecuatoriano todos unos procesos simples de valores y ética. Y creo, y este es el momento y la oportunidad, Gonzalo, de hacer un trabajo conjunto entre el gobierno y los medios de comunicación. Tenemos que devolverle principios y valores al ciudadano. Desde luego. Pero el señor presidente, en su comunicado de última hora prácticamente, nos menciona que vamos a aplicar en conjunto todo el peso de la ley y a quienes no hicieron nada ante la violencia, la injusticia y el ejercicio criminal del poder. ¿A quienes se está aludiendo desde su ejercicio de conciencia y revisión? Bueno, aquí es muy directo a toda la cadena de mando que estuvo a cargo de salvaguardar la vida de Diana Carolina. Ellos deberán responder ante la justicia. ¿Conoció a tiempo, cree usted, la ministra del Interior? ¿O eran otros momentos? Bueno, la ministra del Interior venía lastimosamente de Bogotá. Porque están pidiendo su cabeza y me parece injusto. No, totalmente. Hay que entender el dolor, hay que entender el represamiento que tiene el ciudadano. Nosotros obviamente no toleramos la violencia contra nadie, peor aún contra una niña, contra una mujer, contra una madre, contra una abuela. Eso es de cobardes. No podemos tolerar la violencia contra la mujer y eso lo vamos a condenar. Tenemos una ley que se envió, lastimosamente hay procesos legales que no son aptos, no son ágiles y no son expeditos para sancionar. Esto debería sancionarse en 15 días. Esto debería sancionarse en 15 días con la pena máxima. Y debemos actuar de esa manera. Hay que hacer un cambio radical en muchos procesos legales. Hay que fortalecer muchas normas que nos permitan legalizar en favor del menos. Pero hay que hacer conciencia en los agentes policiales. Bueno, porque tenemos un policía preso por haber disparado en un bus a un delincuente, lo cual es totalmente inentendible, Gonzalo. Un policía está para precautelar la vida, la paz y la armonía del ciudadano, de su ciudad y de su Pero pueblo. ¿cómo le entendemos entonces al presidente? Dice en su mensaje de esta mañana prácticamente. La policía debe actuar. Esto sí conviene decir. Debía haber actuado la policía duramente contra este delincuente y contra este potencial crimen, porque si hay un cuchillo en el pecho de una señora, de una compatriota, en estado de gravidez, en una situación indefensa, el señor presidente dice, los policías saben que tienen mi respaldo, pero hubo una penalización en el episodio del Chota en contra de un policía que procedió igualmente mal, porque disparó al cuerpo de gana, cuando ya las cosas era la piedra contra la bala, y el tipo se cegó. No estaba preparado para ese evento. Bueno, yo creo que hay un problema de formación en la Policía Nacional, o estas órdenes y contraórdenes a los que los policías no saben a qué atenerse. Son estilos de gobernar o estilos de imponer leyes y de ponerles en vigencia o bajarles de vigencia, cancelarlas en su practicidad. Este momento una situación complicada. ¿Qué opina usted de la inconducta administrativa de la gobernadora de Imbabura que ha sido cancelada? Bueno, solo hay que marcar dos aspectos en esta situación. Uno, condenar la inacción de la policía, y dos, respaldar por parte del gobierno para que la policía haga lo que tiene que hacer. ¿Qué tenía que hacer en este caso puntual? ¿Disparar? En ese momento disparar. Hay protocolos que establecen muy claro cómo debe actuar un policía.
Se llama a la policía, pues, su primer paso es traer una disuasión de lo que pueda estar pasando. Segundo, hacer un llamado. Tercero, aplicar mecanismos de fuerza. Y cuarto, si no lo logra, tiene que usar las armas que tiene la Policía Nacional. La segunda puñalada ya no debía ocurrir. La primera no debía ocurrir, Gonzalo. Ni la primera. Perdóneme, la primera. La policía está para salvaguardar la vida de sus ciudadanos y obviamente represar a los delincuentes con la mano más dura y más severa. Esa es la función de la policía y la policía está en la capacidad de hacerlo. La Policía Nacional... ¿Qué dicen los protocolos? Lo que le acabo de mencionar, Gonzalo, es primero una actuación disuasiva, segundo un llamado de atención al criminal, haciendo obviamente las... Se quedaron en la disuasión oral. Se quedaron en la disuasión y ni siquiera en el control, porque la turba estaba muy cerca del criminal, no había un manejo adecuado de la turba, no se cercó el procedimiento que debe hacerlo, no se aplicó la fuerza, obviamente era complicado, y se dejó que lastimosamente apuñale por varias ocasiones a una mujer en proceso de gestación. No debía haber, Gonzalo, repito, ni siquiera la primera puñalada. La policía está para poner orden y para salvaguardar la vida. Y la policía que sienta, todos los policías que me están escuchando, el respaldo de su presidente y de su gobierno para aplicar la mano dura contra la delincuencia y el crimen. No debemos temer combatir la delincuencia, el crimen y la corrupción. Tenemos que enfrentar las cosas con total hombría y con total apoyo de su presidente. Tenemos que cambiar. Si queremos cambiar estos 10 años donde hemos vivido reprimidos por leyes, por abusos, por excesos, tenemos que hacerlo todos conjuntamente. Y a la ciudadanía sí les pido dar el respaldo a su policía. La Policía Nacional tiene una capacidad y una capacitación extraordinaria, pero lastimosamente esta forma ambivalente de no dar respaldo a la policía, de tener un policía preso por sancionar. Todos hemos sido ambivalentes. Por supuesto. Todos. Entonces, ¿cómo? No Los es excusa, medios, que no hay excusa para ningún policía, no hay excusa. No hay excusa. El gobierno. Los policías tienen que hacer lo que tienen que hacer. Y su presidente tendrá que dar su respaldo. Pero es que hay dos estilos de gobierno que priman todavía, lamentablemente, en la vida nacional. El estilo correísta y el estilo morenista, al que respaldamos el 99% de los ecuatorianos. Gonzalo, gracias por sus palabras, pero eso es un estilo de diálogo, de respeto, de derechos humanos. Pero fueron instruidos. Pero firme. El presidente hace pocos meses. Es deber de la policía actuar duramente contra la delincuencia y el crimen, y tienen mi respaldo, dice el presidente Moreno. Mano dura el crimen, mano dura la delincuencia, mano dura la corrupción. El presidente Moreno hace un año desafió a narcotraficantes y decidió que por la frontera norte no pasa más droga. Eso es parte del ejemplo que deben seguir sus policías y sus militares, a tomar decisiones, cueste lo que cueste. Nosotros estamos en el gobierno no por un cálculo político, estamos para reivindicar los derechos, para devolverle la democracia al país y para poder mantener paz y armonía. Que haya hechos que pueden ser aislados o no, no debe debilitarnos sobre este proceso de reconstrucción de la paz, de reconstrucción de la democracia, de reconstrucción de la libertad y del respeto al otro. Y para eso necesitamos una policía firme, con mano dura, que haga lo que tiene que hacer frente a la delincuencia, ante el crimen y ante los corruptos. El presidente Correa declaró de prioridad absoluta y entregó una autopista, prácticamente una carretera de primer orden, con un puente sin definición, que se chocaba con una pared, ya porque esa pared pertenecía a suelo colombiano. Por supuesto, y entonces, ¿a qué estamos asistiendo este momento? Hubo un respaldo del expresidente Correa a las manifestaciones comerciales de una guerrilla, incluso el mismo ELN está a este momento compelido a explicar, por supuesto, en Colombia sus nexos con el negocio de la droga. Y entonces, de Nariño hasta Esmeraldas, desde Mataje, había un carrusel prácticamente de lugares donde, cuidándose de la policía colombiana o de la policía ecuatoriana,
esta gente se ha manejado durante tanto tiempo, ¿no? Gonzalo, prácticamente... como lo ha dicho el presidente, el gobernante debe ser un ejemplo para sus ciudadanos. El gobernante debe ser lo que quiere que sean sus ciudadanos. Y el presidente ha sido muy enfático en eso. Él declaró la guerra al narcotráfico hace más de 10 meses cuando dijo que no va a permitir que pase o que la frontera norte sea un paso de las drogas. El presidente Moreno, cuando respeta con absoluto veneración a las mujeres, sin tildarlas, sin decir las gorditas horrorosas, sin decir las palabras ofensivas, el momento en que un mandatario se expresa así de una mujer, ¿qué está promoviendo, Gonzalo? Está promoviendo una violencia contra la mujer. ¿Qué esperamos que pase en las calles si tenemos al primer mandatario hablándole así a una mujer que se merece respeto absoluto, y peor, y más aún por un mandatario? ¿Qué esperamos si teníamos un mandatario que eliminó del pensum de estudios la cívica, la educación, los principios y valores, la religión en los casos de algunos colegios, hasta los protocolos y el deporte? ¿Qué esperamos que hagan los jóvenes en las tardes libres? ¿Qué problema de drogas tenemos ahora? Se acaban, hace un tiempo, hace 15 días acaba de pasar una desgracia también en Guayaquil. Esos son todos los 10 años represados de no haber hecho las cosas bien desde su inicio. Ahora es complejo, pero lo estamos haciendo. Tenemos un presidente pero que la está policía decidido. se queda turulata. Un gendarme, un policía convencional, un policía de tropa no sabe a quién obedecer. ¿Qué cree usted que...? Su jefe es el presidente Lenín Moreno. Pero es que ¿qué le digo? Siempre ha estado reiterando el apoyo el señor presidente a la Policía Nacional en la dimensión de cumplir sus obligaciones. El hecho de respetar y la forma de ascenso de los generales, protocolos. La forma respetuosa de dejar que los generales suban, de acuerdo a cómo funciona internamente. Eso es parte de un proceso de respeto absoluto a la independencia. A la institucionalidad. Teníamos hace muchos años, se jugaba con eso hasta que llegue el general que esté acorde a las políticas y necesidades de un presidente. No, hay que ser respetuoso, como ha dicho el presidente Moreno, a toda la institucionalidad. Y eso lo hemos hecho y eso esperamos y por eso exigimos que la Policía Nacional, con el respaldo absoluto de su presidente, aplique la mano dura al crimen, a los delincuentes y a los corruptos. El tema es que el jefe de operaciones de la Policía Nacional, el señor general Patricio Carrillo, ha dejado en claro el papel que le correspondía ejercitar a los policías en el uso del arma. Le va a usted a escuchar, y también le vamos a escuchar con nuestros oyentes, lo manifestado hace contados instantes por María Paula Romo, indicando que la policía está facultada en sus protocolos, en su adiestramiento, fundamentalmente en su propia formación de custodios de los ciudadanos ecuatorianos, de usar la fuerza para proteger la vida de las personas. Entonces, indistintamente, Carrillo y María Paula dijeron lo siguiente, si usted me permite. Por favor, Gonzalo. Yo quiero dejar claro una cosa que es lo que se está debatiendo ahora en los medios y en las redes sociales. Ningún policía está prohibido de hacer uso del arma. Existe, y nosotros somos en el artículo 163 de la Constitución, una policía, una institución jerarquizada, especializada, técnica y armada, con lo cual se autoriza el uso de la fuerza. Además de los protocolos y además de todas las normativas que son transversales con temas de derechos humanos, porque cuando se hace uso progresivo de la fuerza se tiene que cumplir con principios, principio de necesidad, principio de legalidad y principio de proporcionalidad. Lo que no hubo es una adecuada ponderación de los riesgos y hoy vamos a realizar todas las acciones que tengamos que hacer. La policía no solo puede usar la fuerza, tiene la obligación de hacerlo. Lo repito, cuando se trata de proteger una vida, la policía no puede dudar. Ese es su papel, está facultada por la ley para hacerlo,
hay unas reglas para proceder, pero la policía tiene la obligación de actuar. Tiene la obligación de actuar para evitar delitos, más todavía cuando se trata de proteger una vida. Seguramente muchos de ustedes estarán siendo parte de la discusión de que este es un asesinato tipo femicidio, que se trata de una persona que tenía una cercanía a la víctima. Así es. Y lamentablemente en el Ecuador todavía vemos muchos. Y lamentamos cada uno de ellos. Pero este tiene una característica especial, que se cometió mientras la policía estaba ahí y tenía la obligación de actuar. Pero yo quiero vincular ese mensaje como un mensaje de respaldo a la policía. Porque así como la policía tiene la obligación de actuar, y yo misma y el mando de la policía hemos cuestionado el que no se haga, y la sociedad cuestiona cuando no actúa, también quiero decir que necesitamos todos, gobierno nacional, gobiernos locales, las distintas instancias del país, respaldar el trabajo de la policía, porque en la otra cara de la moneda es que cuando usa la fuerza, recriminamos a la policía el uso de la fuerza. Entonces necesitamos mantener una sola línea. Nosotros tenemos una policía que en términos generales tiene un comportamiento bastante apropiado y bastante proporcionado para usar la fuerza. Debemos entonces respaldar esas actuaciones, porque si no estamos mandando mensajes ambivalentes. Ahí está la cuestión. La inoperancia policial está en el centro del debate este momento tras este asesinato de una mujer imbabureña de nombre Amparito Rosero. Bueno, Diana Carolina es de Ibarra, una mujer en gestación. Yo creo que lo que ha dicho y hemos escuchado, Gonzalo, es totalmente claro, ¿no? Totalmente claro, tanto por parte Esto es una crónica comandante del universo. Bueno, lo que ocurrió es que los gritos de este delincuente venezolano, lamentablemente tenemos que adjetivizarle al ciudadano, no puedo decir un delincuente, porque allí estaría cometiendo una injusticia total. Gritaba, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Esta frase que el hombre grita 6 ocasiones, blandiendo el cuchillo que tiene en su mano derecha, mientras que con su brazo izquierdo atenazaba por el cuello a su pareja. El grito es para los espectadores. Decenas de ciudadanos de Ibarra, algunos transmitiendo con sus celulares, y varios policías que luego escuchan otra frase intimidatoria. Peguen un maldito paso y lo hago, decía el criminal. Ecuador asistió vía redes sociales a visualizar casi en vivo, Felipe, casi en vivo, cómo un ciudadano venezolano acuchilló a Diana Carolina, una ecuatoriana de 22 años que estaba embarazada y que murió por las heridas. Las imágenes de video que circulan muestran en el momento final hasta 6 policías cercándolo, 3 de ellos apuntándole con sus armas y uno más con un escudo, en un operativo que en definitiva lo que hizo fue observar un secuestro que duró más de 1 hora. Los policías están en medio de otros ciudadanos que desesperados les increpan que hagan algo, que disparen. Le gritaban, mátala, mátele, mátele, o mátale. Esto debe de haber sido, mátale. Se escucha varias veces que se grita a los agentes policiales, segundos antes que el hombre acuchille al menos 6 veces a la mujer. 6 veces. ¿Por qué los policías no usaron la fuerza para salvar a Diana Carolina?, se pregunta el cronista de El Universo de Guayaquil, cuya crónica estoy leyendo, Andrés. Gonzalo, la policía tiene la obligación.
tiene la obligación, insisto, de poner la mano dura contra todos los delincuentes y criminales que puedan atentar contra la vida de cualquier ecuatoriano, y más aún de una mujer indefensa en proceso de gestación. Un error de la policía, hay que dejar claro, y sí hay que llamar a la calma, Gonzalo, no involucra que toda la policía no pueda cumplir sus funciones. Como lo ha dicho el presidente, esto tendrá que investigarse y los responsables tendrán que cumplir sus responsabilidades. Nosotros y el gobierno ecuatoriano respalda y exige a la policía que haga lo que tiene que hacer de acuerdo a los protocolos establecidos. Ante el crimen y los delincuentes, mano dura. No podemos permitir que los ciudadanos se sientan indefensos. La policía está para salvaguardar su vida y cuidar su vida. Este caso nos muestra y nos exhibe algunos de los errores que existen ahora. Un policía que pueda cuidar la vida y salvaguardar la vida de un ecuatoriano tiene todo el apoyo y el respaldo de su pueblo, de su gobierno y no de su tiene presidente. por qué estar esta inoperancia policial en el centro del debate. Hay un error, sin duda, y esto debe ser un ejemplo para la policía, que si tiene temor de aplicar la ley o la mano dura, que no lo tenga, porque el primer objetivo es cuidar la vida de todos los ecuatorianos. Tenemos para eso una Policía Nacional capacitada, entrenada, que ha hecho un gran trabajo, que hoy tiene un problema, que hoy algunos de sus miembros del cuerpo policial han cometido un grave error, un gravísimo error. No puede afectar y peor aún menoscabar la integridad y la dignidad de la Policía Nacional. El respaldo total para la mano dura, aplicar la fuerza y las armas si es necesario, con el pretexto, obviamente, de salvaguardar la vida de un ecuatoriano. Eso tenemos que hacerlo. Esto es un gobierno democrático, respetuoso, pero que toma las decisiones con firmeza. Usted es un hombre de confianza tanto del señor presidente de la República como de los periodistas y como también de la ciudadanía. Andrés. Gracias, Gonzalo. Goza de nuestro aprecio, de nuestra confianza, de nuestra credibilidad, fundamentalmente. Muy amable. Usted no es un hombre que hace cálculos. Obviamente que tiene que responder a sus actividades y a un signo de lealtad con su amigo personal, inclusive el señor presidente de la República. Pero ya basta de divagaciones en cuanto a las misiones y a los protocolos que deben existir en la memoria del policía de cualquier estatus, de cualquier jerarquía, quiero significar. Entonces, el mundo político, el país político y administrativo, el gestor de estilos, el que repite consignas ideológicas, está de más en el gobierno del presidente Moreno. Por supuesto. Quiero entender. Por supuesto. Porque por eso es que... Pero entonces el señor presidente debe tomar decisiones ya. Hay mucho correísmo en la administración del presidente Moreno, pero yo no le estoy inculpando de nada en absoluto al presidente. Pero con la misma energía que él quiere dominar y sancionar, medir y castigar la inoperancia en latitudes de poder que él obtiene y que ha instruido a cabalidad que se cumplan. Si se siguen consignas exógenas o de una ideología romántica o de una ideología que solamente considera los derechos del universo que ellos dominan y no de la ciudadanía en general, que no participamos de esas ideas políticas, estamos fritos. Entonces el señor presidente tiene hoy más que nunca que demostrarnos que él no se va a dejar, en este caso, absorber por estas consignas del correato que ya pasó
y que tenemos que evitar que siga predicando y siga ejerciendo poder en el país. Esto es lo que yo le pido, que tenga la bondad de ejercitar una especie de reconocimiento. ¿En dónde están quedados ustedes? Gonzalo, le agradezco sus comentarios y sí, la amistad que tengo con el presidente Moreno está relacionada a principios y valores. Y cuando hablamos de, yo he referido varias veces, vamos a hacer una purga de correístas, no es por en sí ser correístas o no, es por personas que no mantienen principios y valores sobre el bienestar colectivo y no sobre el bienestar individual, ni partidista, ni político. Hay que dejar claro cuáles son nuestros objetivos. Hay una fortaleza del presidente Moreno y hay que ser, y agradezco sus comentarios positivos, Gonzalo, pero devolver la institucionalidad al país y devolver la democracia al país no es una tarea sencilla. No es algo fácil, pero lo hemos logrado. Devolver la institucionalidad a la policía no es fácil. Una policía que estuvo mermada, unos militares que estuvieron mermados. Hoy tenemos un gran ministro de Defensa, hoy tenemos una gran ministra del Interior, que está devolviendo a la policía donde ya no son nichos de corrupción, donde ya no se hacen negociados, sino donde se trata de devolver la institucionalidad y el respeto. Esto es un proceso complejo, pero considero que lo estamos haciendo bien. Hay un reconocimiento a nivel internacional, Gonzalo. Cuando usted deja de dialogar con una persona y estado acostumbrado a dialogar, puede sentir esa ausencia de la falta de respeto, de diálogo y de democracia. Nosotros hoy hemos devuelto eso, hemos devuelto. Sin duda falta muchísimo por hacer y como dijo el presidente Moreno, muchos gobiernos no lograrán limpiar lo que durante 10 años ensuciaron al país. Lo hemos hecho, es complejo, es difícil, pero lo estamos logrando. Como le ha dicho el presidente, esto es una tarea de todos, Gonzalo. El gobierno no es un gobierno absolutista, es un gobierno que gobierna para servir. Y hay unos ciudadanos responsables por hacer que este país marche bien. Siempre el presidente ha hablado de la corresponsabilidad. Tenemos que ser todos corresponsables. Si cada ecuatoriano, si cada uno de nosotros hace lo que tiene que hacer, no son una voluntad aislada, sino son una voluntad sumada de 17 millones de ecuatorianos. Pero tenemos que trabajar en lo que el presidente ha sido muy enfático, en una reinstitucionalidad del país, de la familia, del hogar. Tenemos que devolverle hasta eso al ecuatoriano. Tenemos que reconstruir la patria, no con carreteras, no con hospitales, no con escuelas del milenio que están subutilizadas, sino con principios y valores. Y esta es nuestra gran misión. Tal vez suene poco, tal vez sea muy abstracto, pero si no tenemos principios y valores, Gonzalo, ¿con qué derecho podemos decir no robes, no mates, no juzgues, no irrespetes? Si el presidente está dando lecciones desde su magistratura, de ser un hombre de diálogo, de respeto, de democracia, de aceptar las críticas, como él ha dicho, de corregir cuantas veces se tenga que corregir, eso es un presidente maduro, no un presidente que esté empoderado y encaprichado en su poder, sino en el poder del ciudadano, de su bienestar. Y los seguimientos intactos a la predisposición del presidente Moreno ha asimilado con notable frescura y decisión el vicepresidente de la República, que también hay que hacer un destaque. Por supuesto, sus actitudes. Que tenemos un vicepresidente y también de María Paula Romo, que no hay sin duda culparle de estos. Como lo ha dicho Gonzalo, el presidente Moreno ha consolidado su gabinete, un gabinete que no es de un partido político, un gabinete que no es de una ideología única. Como lo ha dicho el presidente Moreno, es un gabinete ciudadano. Es un gabinete ciudadano donde hay una concertación de todos los espacios y donde hay claras diferencias. Tal vez en la derecha están los que deben producir. Pero se chocan. Es lógico. En la derecha están los que deben producir, los que deben generar riquezas, bienestar. No, digo, dentro de lo que usted dice, hay una posición morenista nítida, contundente, que ensambla todo. Pero hay actores que deben irse, porque deben respetar al presidente y a sus ideas y a sus mandatos. ¿Qué hacen ahí dentro? Si quieren obedecer otras consignas, otros pensamientos,
y habrá oportunidad de que retornen al poder por las vías correctas y ahí pongan en práctica. Pero en este momento los ecuatorianos queremos vivir bajo la doctrina y el estilo morenista. Por eso el respaldo que le otorgamos al señor presidente, Gonzalo, y a sus funcionarios. Agradezco muchísimo sus palabras, del valor de que usted las exprese. Nuestra tarea es esa, y así como el presidente es demócrata en su gobierno, en su forma de gobernar, es demócrata también en su parte interna de gobierno. Creo que tenemos un gabinete consolidado, establecido, con altos principios y valores. Habrá algunos funcionarios medios bajos, que lastimosamente no han querido salir de esa estructura de uso y abuso del Estado. Nosotros estamos para servir, y cualquier funcionario que no tenga esa visión debe irse a su casa y que no se sienta ofendido. Pero aquí el burócrata está para servir, el burócrata está para respetar al ciudadano, está para ayudar, para dar una atención ciudadana de calidad, no para hacer uso y abuso de esas plataformas. Y si no está de acuerdo con las decisiones del señor presidente Moreno, tiene que irse también a su casa. Porque si no se construye un obstáculo. Y no podemos tener obstáculos en una carretera donde tenemos que todos caminar hacia una vía. No podemos tener gente que obstaculice el proceso y el bienestar, no de un gobierno, es de un país, Gonzalo. ¿Y por qué les nombra embajadores a los que se van? Bueno, habría que preguntarle al presidente en qué caso específicamente, ¿no? Pero si el presidente ha solicitado ya al canciller... En México, por ejemplo. En México está todavía el canciller, el embajador, se me fue el nombre de carrera, que ha estado muchos años, se me fue el nombre, Gonzalo, pero ha estado... No, tranquilo. Varios años ha estado en el cuerpo diplomático. Yo creo que el canciller José Valencia ha hecho un gran trabajo. Hemos hecho un gran trabajo, así como lo dijo... Es un señor canciller. Por supuesto, como lo dijo el presidente Moreno, vamos a refrescar las relaciones internacionales, y se lo ha cumplido. Se lo ha cumplido. Ya. Enrique Ayala Mora, señoras y señores, está ya en nuestros estudios desde hace algún momento. No imaginábamos lo que iba a acontecer, pero no puedo yo dejar de preguntarle, entregado el veto a la Asamblea, ¿qué expectativas tiene el Ejecutivo respecto a la ley de comunicación y a esta innovación correísta de que es un servicio público que lamentablemente se ha vuelto a insertar por un descuido, una pelota en offside que le mandaron al señor asambleísta Corroso? Tuvimos dos grandes... Le hicieron un gol, ¿no? Por supuesto, el futbolista le hicieron un golazo y por las gacetas. Tenemos lastimosamente dos grandes omisiones en la Asamblea. La primera, cuando se puso una transitoria 8, violando cualquier proceso constitucional, donde se quería entregar de forma automática y sin transparencia y sin concurso frecuencias, como sea. Así es. El presidente ha vetado a rajatabla la transitoria número 8. Nosotros enviamos y consideramos, y está expuesto ampliamente de forma legal, por qué la comunicación es un derecho y no un servicio, que era la forma del gobierno anterior de mantener al margen a los medios de comunicación. La Asamblea no nos pudo devolver tampoco la propuesta enviada por el presidente. El presidente no ha dudado ni un solo minuto en enviar un proyecto reformatorio exclusivo para el artículo 5. El día viernes el presidente entregó 2 cuerpos a la Asamblea: el veto parcial a la ley de comunicación y un proyecto reformatorio exclusivo al artículo 5 para que sea la comunicación considerada como un derecho y no como un servicio. Yo creo que lo más valioso de esta reforma, Gonzalo, es que tenemos una ley que promueve la libertad de expresión. Una ley que promueve la libertad de expresión, que lo que busca es cumplir estándares internacionales. Nos hemos dado el trabajo de hacerlo. El presidente invitado a los relatores de Naciones Unidas, de la CIDH, lo cual estaba prohibido en este país. Durante 10 años estuvo prohibido que visiten el país. El presidente Moreno los invitó para que nos ayuden con su visión internacional a ver cómo podemos cumplir estándares internacionales de la mejor manera, y lo logramos. Le hemos devuelto al ciudadano una herramienta para que dialogue, para que confronte ideas, para que se exprese libremente con responsabilidad. Esto es un gran logro porque fomenta la democracia, Gonzalo. Hay cosas todavía que faltan por hacer, sin duda,
pero considero que casi el 85% está logrado. La última pregunta. ¿Cómo va a quedar el tema relacionado con el espectro radioeléctrico? Y tal vez si nos explica el cronograma de cumplimiento de lo dispuesto por el señor presidente, para que no se aficionen de aletargar este proceso. No. Aquí hay un plazo establecido y en esto el señor vicepresidente ha sido muy contundente. El vicepresidente nos ha solicitado que sea en el tiempo menos posible. No podemos dejar ya a los medios de comunicación que han estado en muchos casos desde el 2009 esperando un título habilitante. Han pasado 10 años y el gobierno anterior los tuvo en ascuas durante 10 años. Hoy el presidente Moreno y el vicepresidente han solicitado que en un plazo de 90 días todos los medios de comunicación que tienen procesos habilitantes de títulos habilitantes pendientes se lo ejecute. 30 días para establecer unas bases claras, competitivas y transparentes, 30 días para invitar al concurso de frecuencias y 30 días para adjudicar las frecuencias. Y hay que hacer notar, Gonzalo, que el presidente cumplió su palabra. Él muchas veces habló del derecho a la audiencia y usted lo decía repetidamente. Gonzalo, usted tiene el derecho, la audiencia tiene un derecho sobre este medio, porque a usted le escucharán 100,000, 200,000 o 300,000 personas, familias ecuatorianas, y ellos tienen el derecho a escucharle a usted. Así no le guste al gobierno lo que usted diga, hay 300,000 familias que tienen el derecho a escucharlo a usted. Y por la trayectoria se ha puesto en la ley un puntaje especial de 30 puntos para que los medios de comunicación que tienen muchos años trabajando y lo han sudado cada día y cada año tengan una ventaja. Y se ha impedido, como lo hizo el régimen anterior, que compitan por una frecuencia entre comunitarios y privados. Los privados tienen su espacio. Los públicos los redujimos al 10%, antes tenían el 33%, hoy solo tienen hasta el 10%, y los comunitarios tienen su espacio al 34%. Y esto lo hemos logrado en conversaciones amplias. Los comunitarios han sido totalmente respaldados. Totalmente respaldados, mantienen sus derechos. Se convalida el porcentaje. Por supuesto, la Constitución no dice distribuya 30-30-30, no, sea equitativo. Y estos procesos los hemos logrado por los diálogos. Nos hemos reunido con varios sectores, nos han propuesto ideas maravillosas, los hemos incorporado. En otras, lastimosamente, no hemos podido cumplir. Por ejemplo, en el tema de producción nacional. Sí, es un sector importante que ha logrado consolidarse, pero no podemos ir por lo menos y dejarlo más. Y tenemos convenios y tratados internacionales. Estamos trabajando con Estados Unidos para llegar a un acuerdo comercial con Estados Unidos. Estamos invitados a ser parte de la Alianza Pacífico. Estamos ya en la Unión Europea y no podemos arriesgar lo menos por lo más. Por eso hemos propuesto, y en una transitoria, avanzar hacia lo que se significa la economía naranja. Tenemos varios millones de dólares circulando en el mundo para innovar en el tema audiovisual y que los medios públicos sean la plataforma para que estas productoras llenen la parrilla de los medios públicos, no un canal. Todos los productores nacionales tengan el derecho, con calidad, con innovación y obviamente con un fomento de inversión, puedan hacer grandes producciones. ¿Qué va a pasar con las frecuencias ilegales? Bueno, toda frecuencia ilegal tiene que ser revertida. Y hay que ser muy, muy puntual el caso que se debe hacer al Contralor, quien declaró nulo todo el proceso de concurso de frecuencias. Hay que dejar muy claro. Hay un dictamen ya del Contralor General de Estado que todo el proceso llevado en el 2016 por el gobierno del señor Correa es declarado nulo. Secretario, Gonzalo, enormes gracias por a usted, su gentil comparecencia. Muy amable, Gonzalo. Andrés Michelena, secretario nacional de Comunicación, secretario y amigo importante, fundamental, diría yo, del señor presidente Moreno, un compañero leal y permanente al servicio de la causa nacional. Lo conocemos y lo admiramos. Andrés Michelena pasó por los micrófonos de La Noticia Libre. Inicio de espacio promocional y publicitario. Así como los geeks son los nuevos cool, en las redes sociales están los